Esteres, concepto, la aspirina, mecanismos de reacción, procedimiento experimental y síntesis. El gran mérito de Felix Hoffmann en la historia es que el 10 de agosto de 1897, como dejó registrado en su libreta, finalmente encontró un método mucho mejor para producir ácido acetilsalicílico en una forma más pura y estable. No obstante, hasta 1971, cuando el Dr. John R. Bane propuso el primer mecanismo que explicaba satisfactoriamente la acción de la aspirina. Las moléculas de ester contienen un grupo carbonilo unido a un grupo OR. Es conveniente considerar un ester en términos de un ácido y un alcohol. La aspirina pertenece a un grupo de medicamentos llamados salicilatos. Su acción consiste en detener la producción de ciertas sustancias naturales que causan fiebre, dolor, inflamación y coágulos sanguíneos. La aspirina, el ácido acetilsalicílico, es químicamente un ester acetil. La aspirina, el medicamento universal, cotidianamente empleada para la reducción de fiebre, dolor o inflamación, de igual forma utilizada como preventivo de ataques al corazón y trombosis cerebral. Su uso se remonta al siglo XVIII, en Inglaterra, en donde un cura describe un árbol inglés altamente astringente y efectivo para reducir la fiebre y aliviar la comezón. Se hacía referencia al sauce, Salix alba, cuya corteza contiene altos niveles de salicina, la forma glicosilada del ácido salicílico. Medio siglo después, por la rivalidad existente entre los franceses y alemanes, llevó a los farmacólogos de ambos países a competir por encontrar el principio activo de la corteza del sauce. Aunque fueron los alemanes los primeros en aislar el principio activo, fueron los franceses los que le dieron su nombre, ácido salicílico. La rivalidad continuó, pero enfocada ahora hacia la síntesis química, en donde nuevamente los alemanes ganaron, no solo sintetizando el ácido salicílico a partir de compuestos más sencillos, como el fenol, dióxido de carbono y sodio, sino que además crearon distintos derivados menos agresivos al estómago, como el ácido acetilsalicílico, creado por Bayer, con el nombre de aspirina. Son obvios los efectos por los que se prendió la búsqueda del ácido salicílico y sus derivados. Sin embargo, hay que señalar que estos compuestos también provocan daños al cuerpo. Por ejemplo, provocan que el riñón pierda ácido úrico, inhiben la coagulación de la sangre, producen úlceras pépticas, promueven que el riñón retenga fluidos, interfieren con la activación de los glóbulos blancos y en algunas personas producen pólipos nasales conocidos como hipersensibilidad a la aspirina. El rango enorme de efectos que los derivados del ácido salicílico pueden producir hicieron muy difícil encontrar el mecanismo bioquímico mediante el cual actuaban. Fue hasta 1971 cuando el Dr. John Bane propuso el primer mecanismo que explicaba satisfactoriamente la acción de la aspirina. Su propuesta se basaba en el hecho de que muchas formas de daño tisular concluían en la liberación local de un grupo de hormonas llamadas prostaglandinas, producidas por la oxidación enzimática del ácido araquidónico. Las prostaglandinas no se almacenan dentro de la célula, sino que se sintetizan en el momento en que se daña a la célula. Esta hipótesis podría explicar los indeseables efectos secundarios que se podían presentar al ingerir estos medicamentos. No obstante, que la hipótesis formulada por el Dr. Bane cubre muchos aspectos relacionados con los efectos de los saliciatos. Aún quedan muchos cabos sueltos, principalmente en el hecho de que no todos sus efectos son mediados por la ruta de las prostaglandinas, aun cuando las rutas de acción de la aspirina ha sido parcialmente esclarecida. Casi un siglo de su uso continuo ha demostrado empíricamente el empleo benéfico de esta. De este hecho se ve manifestando en las cifras de consumo de este analgésico. Solamente en Estados Unidos actualmente se consumen 16.000 toneladas de aspirina, el equivalente a 80 millones de tabletas aproximadamente, 200.000, 20.000 tabletas diarias. A continuación, explicaremos la síntesis de la aspirina. El propósito de esta práctica es familiarizarse con la reacción de esterificación obteniendo aspirina a partir del ácido salicílico y el anhídrido acético. Mecanismo de reacción. La reacción está catalizada por ácido, el ácido fosfórico. En el primer paso se produce la protonación del anhídrido acético, como se puede ver en la imagen. Esto favorece la reactividad del anhídrido acético, que queda cargado positivamente en uno de los carbonos. Es una reacción de esterificación de fenol que implica la rotura de un enlace y se lleva a cabo con anhídrido acético.
En la segunda etapa se produce una adición. El par de electrones de fenol ataca al carbono, cargado positivamente del anhídrido acético. En la tercera etapa ocurre una eliminación, produciendo ácido acético y ácido salicílico protonado. En la cuarta y última etapa ocurre una desprotonación, por efecto del agua que se añade al final de la reacción. Antes de comenzar el procedimiento experimental, veamos los materiales. Necesitamos balanza, agitador y calentador junto con el sistema de baño María, ácido salicílico, ácido fosfórico al 85%, anhídrido acético, agua, papel filtro, vidrio de reloj, beaker, probeta, embudo Büchner, quitasato, bomba de vacío y finalmente una estufa. Antes de iniciar con el procedimiento, tomamos la pipeta con agua y la colocamos en un baño de agua fría. Previamente verificamos que la estufa esté encendida y que se encuentre a una temperatura adecuada. Se coloca 1 gramo de ácido salicílico en el recipiente. Ahora se agregarán 4 mililitros de anhídrico acético. Ahora debemos agregar 5 gotas de ácido fosfórico. Después de esto, bajamos el sistema para colocarlo en un baño María, para que de esta manera podamos agitar y además apliquemos temperatura. Debemos estar pendientes que la temperatura esté entre 70 y 80 grados Celsius por aproximadamente 15 minutos. Una vez pasado los 15 minutos, debemos retirar el recipiente del baño María. Ahora debemos agregar el agua que previamente habíamos enfriado en la pisceta, que serían 20 mililitros. Ahora debemos colocarlo en un baño de hielo para finalizar el proceso de cristalización. Lo debemos mantener aquí hasta que aparezca un precipitado. Como siguiente paso, tomamos 2 papel de filtro y lo colocamos en la balanza para posteriormente anotar su peso. Tomamos uno de los papeles y lo colocamos en el embudo. Lo fijamos con un poco de agua y encendemos nuestra bomba de vacío. Hasta este punto podemos ver que existe cierta formación de cristales, pero aún así debemos filtrarlos. Esperamos a que termine el proceso de filtración. Retiramos el embudo y pasamos el papel filtro junto con los cristales al vidrio de reloj. Tomamos el otro papel filtro y lo colocamos encima para después llevarlo a la estufa. Este se mantendrá durante 20 minutos justo a la temperatura indicada. Luego de haber transcurrido el tiempo y que los cristales hayan enfriado a temperatura ambiente, procedemos a colocar el papel filtro en la báscula para calcular su masa, para así anotar el resultado. Con los datos obtenidos podemos llenar los cuadros de resultados, además de poder calcular el rendimiento de la reacción. En conclusión, la aspirina es un medicamento universal, ya que viene del sauce Salix alba, cuya corteza contiene altos niveles de salicina, la forma glicosilada del ácido salicílico. Se trata de un principio activo cuyas primeras indicaciones lo muestran como analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorio, eficaz y bien tolerado. Aun cuando las rutas de acción de la aspirina han sido parcialmente esclarecidas, casi un siglo de uso continuo ha demostrado empíricamente el empleo benéfico de esta. Este hecho es basado en que anualmente se consumen 16.000 toneladas de aspirinas, el equivalente a 80 millones de tabletas, aproximadamente 220.000 tabletas diarias. La aspirina es un ester químicamente, ya que es un ácido.